Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. Con respecto a sus calificaciones, en un ratito más se las hago llegar. Ya no recuerdo si ustedes ya saqué promedios, pero bueno, ya tengo todo en el Excel para simplemente cerrar los promedios ya en el transcurso de la tarde. Por medio de sus jefes de grupo les hago llegar sus calificaciones. Si hay personas pendientes que por alguna situación muy mal hecho no hayan entregado proyecto integrador, me hagan favor de mandarlo el día de hoy por aula virtual, si es el caso de alguno de ustedes, que me lo hagan llegar por aula virtual para que, bueno, tomarles en cuenta con algo de calificación y que no se les afecte tanto, ¿sale? Entonces, si es el caso de alguien, o si saben de algún compañero que no lo envió, que me lo envíe el día de hoy, pero por Teams. Ya si me lo mandan el día de mañana, pues ya no podré revisar nada, ¿no? Ya me comprometo a hoy en revisarlo en una checada, por menos calificación, y pues bueno, mandar las calificaciones al ratito, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es las leyes de Mendel. Nada más comparto. Bueno, entonces vamos a ver las leyes de Mendel. Les voy a solicitar que pongan mucha atención, por favor, sobre todo en la parte de ejercicios o de aplicación de ejercicios, ya que voy a habilitar una actividad en la cual son ejercicios de genética o de cuadrícula gamética. Entonces, pues sí les voy a pedir que pongan mucha atención aquí. Bueno, pues las leyes de Mendel fueron creadas pues, por Gregorio Mendel, nació en República Checa y es considerado el padre de la genética. De 1856 a 1863, él experimentó con chícharos para mapear qué era lo que pasaba con respecto a sus caracteres o a ciertos caracteres de generación en generación. Es a lo que se denomina ahí como hibridación de plantas. Hibridación de plantas no es más que las cruzó. Fue cruzando el resultado, las plantas hijas, las volvía a cruzar entre sí y así se iba. ¿Sí? A eso se refiere con hibridación. Trabajó con aproximadamente 28,000 plantas, específicamente con chícharo o con guisantes, en las cuales básicamente los caracteres que rastreaba era el color, si eran amarillos, si eran verdes, la textura, si eran lisos, si eran rugosos. Era dentro de los caracteres más importantes que él iba mapeando a lo largo de las generaciones. Estas leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser las características del nuevo individuo. O sea, son predicciones, son proyecciones, son estadísticas, no estadísticas, perdón, son probabilidades de cómo va a ser un posible hijo con respecto a determinados caracteres, ¿no? Partiendo de los rasgos presentes en sus padres o incluso en rasgos de los abuelos. De estas leyes de Mendel, pues son 3 leyes de Mendel. Vamos a ver las 3, son bastante aplicadas y simples, aunque en definición, pues bueno, pueden parecer complicadas, ¿no? Vamos a ver la primera ley de Mendel, que establece que si se cruzan dos razas puras, ¿a qué se refiere a dos razas puras? La clase anterior vimos algunos conceptos de genética. Dentro de esos conceptos de genética vimos el de alelo. Recuerden que el alelo es una variante de un gen que codifica para una proteína o una característica física, si lo quieren ver de esa manera. Esos alelos podían ser 3 variantes distintas: homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Homocigoto dominante cuando tenemos 2 letras mayúsculas, homocigoto recesivos cuando tenemos 2 letras minúsculas y heterocigoto cuando tenemos una mayúscula y una minúscula. Cuando tenemos estas combinaciones, a eso es a lo que le denominamos razas puras. Si se cruzan 2A mayúsculas por 2A mayúsculas o 2A minúsculas por 2A minúsculas, o como es este caso, 2A mayúsculas por
dos A minúsculas, a ese se le denomina que se están cruzando dos razas puras. A eso se refiere con razas puras. Entonces, cuando dos razas puras se cruzan para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación, que se va a llamar F1, la primera generación de la que partimos se va a llamar F0, y los posibles hijos se van a llamar F1, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, van a ser todos clones, todos idénticos entre sí, fenotípica y genotípicamente e idénticos fenotípicamente a uno de los papás. Para esto también vimos el concepto de genotipo y fenotipo. Genotipo son los genes que tiene el individuo, fenotipo son los caracteres físicos o las características físicas. Es decir, que los hijos de esta primera generación de dos razas puras van a ser idénticos genotípicamente y fenotípicamente y a su vez van a ser idénticos a uno de los papás. Es decir, en fenotipo van a ser idénticos. Es decir, aquí se está cruzando un chícharo amarillo por uno verde y el resultado es que todos los hijos son amarillos, pero son heterocigotos. ¿Sí? Son idénticos entre sí, genotípicamente y fenotípicamente igual a un padre o a uno de los padres. Por eso es que dice que todos son iguales entre sí, porque todos son A mayúscula, A minúscula, y iguales, pero en fenotipo, en características, es decir, en que son amarillos a uno de los progenitores, en este caso, pues a este. ¿Sí? ¿Cómo es que se determina esto o cómo se determinan estas probabilidades? Se determinan por medio de algo que se denomina los cuadros de Punnett o cuadrícula gamética. ¿Cómo es estos cuadros de Punnett o cómo es esta cuadrícula gamética? En este mismo caso tenemos que se está cruzando un chícharo que tiene este genotipo por uno que tiene este genotipo. Un dominante, un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo, donde la mayúscula codifica para color amarillo, por lo menos una mayúscula que tenga va a ser de color amarillo. Si tiene dos A minúscula, para verde. Y, por ejemplo, si tuviéramos algo como esto, también sería amarillo. Siempre que tenemos un carácter dominante o un alelo dominante y un alelo recesivo, siempre se va a expresar, salvo algunas excepciones, pero en la generalidad siempre se expresa el carácter dominante, es decir, el color amarillo, si tuviéramos algo como esto. Entonces, este es el progenitor 1, este es el progenitor 2. ¿Cómo sacan estas probabilidades? Aquí tengo el progenitor 1 y pongo las letras seguidas, pero separadas, es decir, A mayúscula, A mayúscula. Y luego, por otro lado, tengo el progenitor 2, que es A minúscula y A minúscula. Igual las pongo por separado. Y hago, pues, esto que se llama cuadrícula gamética, en la cual, en estos cuadrantes, van a quedar los posibles hijos. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando esta letra por la que está inmediatamente después en el cuadrante correspondiente. Las voy a poner en otro color. Por ejemplo, si multiplicamos esta por esta, me va a quedar A mayúscula, A minúscula. En el cuadrante que está a un lado, el criterio para acomodar las letras es primero orden alfabético, es decir, que si tenemos caracteres con A y con B, primero se acomodan los de A y luego los de B, y luego después las mayúsculas y después las minúsculas. ¿Vale? Primero hay que poner la mayúscula y luego la minúscula siempre. En este caso, A mayúscula, A minúscula, es decir, otro heterocigoto. En este cuadrante, A mayúscula, A minúscula, porque estoy multiplicando este por este. Y finalmente en el último también tenemos A mayúscula, A minúscula, porque estamos multiplicando este por esta letra. Si ustedes se fijan, todos estos son los posibles hijos. Esta es la F0 y estos van a ser la F1. Es decir, en genotipo o en juegos de letras voy a tener 4 que van a ser así. O voy a tener lo que es lo mismo, el 100% de heterocigotos. ¿Y cuál es el fenotipo? El fenotipo es la característica física, el color, la textura, etcétera. Es decir, voy a tener 4 amarillos.
O lo que es lo mismo, 100% amarillos. ¿Por qué 100% amarillos? Porque se fijan aquí en el caso 1, bueno, tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo estos 4 genotipos. Se fijan, en todos por lo menos hay una A mayúscula. Al tener por lo menos una A mayúscula, todos van a ser amarillos. ¿Sí? Ahí queda relegado el color verde. El color verde, a partir de razas puras, en este caso, que es el carácter recesivo, el carácter que no es común dentro de la población, va a quedar guardado o va a quedar oculto. Pero si se fijan, los organismos de la F1 ya tienen la información genética para poder en un momento determinado codificar el color o dar origen a un hijo, a un chícharo con color verde. Esto lo pueden hacer con color de ojos. Por ejemplo, A mayúscula que sea ojos cafés, A minúscula que sean ojos verdes. Es decir, que si cruzamos dos razas puras, una persona que tiene ojos cafés con dos alelos idénticos dominantes, una persona que tenga ojos verdes con dos alelos idénticos que sean recesivos, si se cruzan, todos los hijos van a salir con ojos cafés, ¿sí? Pero van a tener ya la información genética porque se van a combinar para en posteriores generaciones tener esos hijos los ojos de color verde. ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces ya con los nietos, ¿no? Con los bisnietos que tienen un carácter de los bisabuelos o de los abuelos, ¿no? Que esto siempre se da generalmente en el cabello, en los ojos, etcétera. No sé si me explico hasta aquí. Si hay alguna duda de esta primera ley de Mendel, de estos ejemplos de cuadrícula gamética, no sé si tengan alguna duda. Creo que no, profe. Sí, ya vi que no. Bueno, muy bien. Fíjense, estoy preguntando, porque después, al momento de que hacen las actividades, todos salen con la misma pregunta y es algo que ya expliqué. Entonces, por eso les digo, con toda confianza, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Si no entienden algo del cuadro, lo vuelvo a explicar. Segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel establece todo parte de lo mismo, del mismo ejemplo anterior. El ejemplo anterior no lo desechen, ténganlo en cuenta. Establece que los caracteres recesivos, en este caso el color verde, quedan ocultos cuando se cruzan dos razas puras, que es la primera ley de Mendel, pero reaparecen o tienen la probabilidad de reaparecer en la segunda generación en una proporción de 1 a 3 o de 1 contra 3. Es decir, tienen una probabilidad del 25% de expresarse, ¿sí? O de presentarse, en este caso, el color verde. Si un organismo tiene dos factores antagónicos, o sea, el amarillo y el verde, para una característica, uno de ellos puede expresarse con exclusión total del otro, pero reaparece en la F2. O sea, en la F1 queda excluido el carácter recesivo, en este caso el color verde. Pero en la F2 vamos a tener que tiene un 25% de probabilidad de expresarse. ¿Cómo es esto? Si ustedes recuerdan este ejemplo que acabamos de hacer, el 100% o la F1 salieron con estos genotipos. O sea, todos salieron heterocigotos. A mayúscula, A minúscula. O sea, todos amarillos, pues. Lo que nos dice Mendel, o lo que hizo Mendel, es que tomó de estos y los cruzó. O sea, tomó este y lo cruzó por este. Hagan de cuenta que es progenitor 1, progenitor 2. Vamos a poner progenitor 1, A mayúscula, A minúscula, y el progenitor 2, A mayúscula, A minúscula. Hacemos de nuevo el cuadrito, el cuadro de Punnett, y vamos a tener en el primer cuadrante A mayúscula, A mayúscula, en el segundo cuadrante A mayúscula, A minúscula. En el cuadrante es lo que les digo, primero la mayúscula y después la minúscula. A mayúscula, A minúscula y finalmente A minúscula, A minúscula. ¿Cómo puedo interpretar esto ahora? Esta, como ya vimos, es la F1 y esta, que ya salió, es la F2. ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Qué genotipos tengo? Aquí los voy a poner. ¿Qué genotipos? Genotipos, voy a tener estos dos, que son iguales, o sea, voy a tener dos de heterocigoto
o de A mayúscula a minúscula, voy a tener 1 de A mayúscula a mayúscula y voy a tener 1 de A minúscula a minúscula. Todos los juegos de letras distintos hay que agruparlos y eso es a lo que se denomina el genotipo. Todos los juegos de letras que me salen en este cuadrante como posibles hijos. Ahora, ¿cómo puedo interpretar el fenotipo o el carácter? Con una sola letra mayúscula que tenga, ya va a ser amarillo. Tiene que tener forzosamente 2 letras A minúscula para ser verde. Es decir, estos tres que estoy señalando aquí, tienen por lo menos una A mayúscula. Entonces, en el fenotipo voy a tener 3 chícharos amarillos y voy a tener 1 verde. Es decir, si nosotros lo vemos en porcentaje, vamos a tener 4 posibles hijos. De esos 4, 1 de 3 pueden salir verdes. Es decir, como 3 sería el 75%, 1 sería el 25%. Por eso en la segunda ley de Mendel nos dice que el carácter que quedó relegado en la primera generación tiene un 25% de probabilidades de expresarse en la siguiente generación. Es decir, a partir de la F2 tiene un 25% de probabilidades de expresarse. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Mendel. La tercera ley de Mendel nos dice que los caracteres o dos caracteres distintos, aquí me estoy refiriendo no solamente al color, sino el color más la textura. Si lo queremos ver en términos de personas, hagan de cuenta que es el tipo de cabello más el color de ojo. Ahí me estoy refiriendo a dos caracteres distintos. Esos serían dos caracteres distintos. Entonces, esta tercera ley de Mendel, nada más dejen que cambie, nos dice que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles. Es decir, que un carácter que es diferente de otro siempre se van a expresar de manera independiente, valga la expresión. Es decir, no hay una relación en que si un carácter se expresa o un gen se expresa, el otro se tiene que expresar precisamente con un carácter distinto. Es decir, que por ejemplo a nosotros los mexicanos nos ven como chaparros, panzones y bigotones. Es, digamos, todo lo contrario a lo que nos dice esta tercera ley de Mendel. O sea, lo que nos dice es que por ser mexicanos vamos a ser chaparros. Por ser chaparros se va a expresar un gen que va a hacer que vamos a ser panzones. Por ser panzones se va a expresar un gen que va a hacer que seamos bigotones. Eso es lo que, digamos, es lo contrario a esta tercera ley de Mendel. Entonces, lo que nos dice la tercera ley de Mendel es que estos caracteres que les acabo de comentar, el ser panzón, el ser bigotón, el ser chaparro, son genes que se van a expresar de manera independiente. No tiene que ver uno con otro. ¿Sí? No por ser mexicano voy a ser tal, tal y tal. ¿Sí? La tercera ley de Mendel es muy clara. Ha sido comprobada que un carácter, al momento de expresarse, no influye en la expresión de otro carácter o de otro gen con una característica distinta. Esto nos dice, como les digo, la tercera ley de Mendel. Si ustedes se fijan en este ejemplo, ya tenemos un genotipo donde tenemos dos caracteres distintos. Tenemos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Es decir, tenemos un doble heterocigoto con dos letras distintas, con A y con B. Lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, como tiene una A mayúscula y una B mayúscula, perdón, una A mayúscula y una A minúscula, este es un chícharo de color amarillo. Pero si ustedes se fijan acá abajo, nos dice que si tiene por lo menos una B mayúscula, el chícharo va a ser de textura lisa y si tiene 2B minúscula, el chícharo va a ser de textura rugosa. Es decir, este que nos están presentando acá arriba, que es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, es un chícharo que fenotípicamente es amarillo con textura lisa.
Si tuviera dos B minúsculas, sería amarillo con textura rugosa, ¿sí? Y bueno, esta tercera ley de Mendel también se puede, pues de alguna manera, comprobar y determinar de una cierta manera. Haz de cuenta que este lo vamos a multiplicar o lo vamos a cruzar con un genotipo igual. Aquí les voy a pedir que pongan mucha atención, por favor. Entonces ahora vamos a incluir un carácter más, es decir, vamos a multiplicar o vamos a cruzar este progenitor por otro que sea igual. Este es el progenitor 2. Ahora, si se fijan, tenemos dos letras distintas. No los podemos poner directamente como los pusimos cuando eran una letra por una letra. Aquí tenemos que sacar, o lo primero que tenemos que hacer es sacar primero todas las posibles combinaciones de las letras que son distintas. Es decir, primero hay que multiplicar esta por esta. Entonces aquí me queda AB mayúscula. Y luego esta por la otra B, AB minúscula. Y luego hay que multiplicar esta por su letra contraria, A minúscula, B mayúscula, A por su letra contraria, A minúscula, B minúscula. Hacemos lo mismo con la otra. Esta por esta, A mayúscula, B mayúscula, esta por esta, A mayúscula, B minúscula, esta por esta, A minúscula, B mayúscula, y esta por esta, A minúscula, B minúscula. Ahora, ya tengo todas las combinaciones posibles, tanto del progenitor 1 como del progenitor 2. Ahora sí, puedo yo agruparlas en una, digamos, matriz de 4x4. Es decir, primero pongo, como lo hicimos hace un momento, progenitor 1, ponemos estas posibles combinaciones. Y por el otro lado ponemos el progenitor 2 y ponemos las combinaciones que nos salieron. Y a ver, igual hacemos nuestro cuadrito, pero si se fijan, ahora nos queda una matriz de 4x4 en la cual las combinaciones que vamos a tener son de 16. O sea, 16 combinaciones con 4 letras cada una, 2A y 2B. Hacemos lo mismo. Multiplicamos cada letra en su respectivo cuadrante y las organizamos por orden alfabético, es decir, las A con las A, las B con las B, y poniendo primero las letras mayúsculas. Eso siempre, eso es como regla para que no se confunda. Entonces, por ejemplo, en este primer cuadrante me quedaría A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. En el cuadrante de a un lado, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. En el siguiente, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Y en el último, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y así nos vamos con todos los cuadrantes. Lo voy a poner un poquito más para acá para que no se me amontone. B mayúscula, B minúscula, A mayúscula y lo 2B minúscula. Y la última me queda A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. La siguiente, A mayúscula y 2B mayúscula. Y así se van haciendo. Espero que por ahí también vayan haciendo ustedes estos ejemplos, para que vayan practicando. Bueno, esta es B mayúscula, B minúscula. Estas son puras A minúscula. Y ya para terminar, pues tendríamos estas combinaciones. No sé si hay alguna duda con el llenado o de dónde salieron todas las combinaciones. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿En qué parte?
Es que usted dijo que iban todas las mayúsculas primero. Ya Ujú, sí, me reborujé. sí. Sí, déjele, digo una cosita que a lo mejor no sé si no hice mucho énfasis. Recuerde, siempre orden alfabético primero y luego mayúsculas primero. Es decir, a lo mejor se confundió por este caso, este caso que está aquí hasta abajo. Nada más deje que seleccione, que se subraye. Que sería en el último renglón, ahí está, ya apareció. Ese que le estoy subrayando. Usted me puede decir, ah, caray, ¿por qué aparecen primero las minúsculas y luego la B mayúscula? Recuerde, primero, el primer orden o el primer criterio es orden alfabético, es decir, primero pongo las A, aunque sean minúsculas, no importa, y luego después acomodo la B. Ahora sí, la B acomodando primero la mayúscula y luego la minúscula. No sé si me explico, Sí, profe, gracias. ¿sí? Ándele. Orden alfabético, primero y luego mayúsculas y luego minúsculas. Ese es el criterio. Por eso, pues quedan como medias raras, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues bueno, estas son las 16 posibles combinaciones que puedo tener si, digamos, dos plantas con esos genotipos cruzamos. ¿Cómo se interpreta esto? Recuerden, genotipo son los tipos de letras iguales o distintos. Por ejemplo, cuando cruzamos nosotros heterocigotos, siempre vamos a notar que en la parte de en medio siempre me quedan todas iguales. Por ejemplo, para ese caso, serían, si estamos hablando del genotipo, lo que tendrían que hacer es poner 4 con este genotipo. O sea, lo que están diciendo es que me salieron 4 con una A mayúscula, una A minúscula, una B mayúscula, una B minúscula. Es decir, agrupar todo lo que sea igual. Por ejemplo, de este que tengo hasta acá abajo solamente tengo uno. Perdón, sí, nada más tengo uno. Tengo uno que A minúscula, minúscula, B minúscula. ¿Sí? Por ejemplo, hay que ver cuántos hay de este. De este creo que nada más también hay uno. Hay uno de A mayúscula, B mayúscula. Y así sucesivamente. En totales tienen que dar 16 o las 16 posibles combinaciones. Eso es con respecto al genotipo. Ahora, al fenotipo. En el fenotipo tengo que ver cuántos amarillos lisos tengo, cuántos amarillos rugosos tengo, cuántos verdes lisos tengo y cuántos verdes rugosos tengo. A lo mejor puedo tener de todos o a lo mejor nada más puedo tener de uno, de dos o de tres. ¿Sí? Eso no es como una regla que, tienen que tener de todos. No. Por ejemplo, los voy a subrayar los que fenotípicamente son iguales. Por ejemplo, este va a ser amarillo y como tiene por lo menos una B mayúscula, es amarillo liso. Entonces, este es amarillo liso, tenemos uno. Este también es amarillo liso porque tiene por lo menos una A mayúscula y una B mayúscula. Este también, llevamos 3, 4. Este ya no. 5, 6, bueno, 7, 8, 9. Déjenme ver si no se me pasa uno. Nada más. Entonces vamos a tener 9 amarillos lisos. ¿Sale? Por ejemplo, este que voy a subrayar aquí. Que nada más que les aparezca. Ese que está apareciendo ahí. Ese, por ejemplo, es amarillo rugoso. Entonces, tenemos un amarillo rugoso. Este también tenemos 2 amarillos rugosos, que sería este de aquí de la esquina. 3 amarillos rugosos. Y nada más. Entonces vamos a tener 3 amarillos rugosos.
Entonces llevamos 12. Y luego tenemos 2 verdes lisos. 2 verdes lisos. Ahí llevamos 9, 12, 14. Y luego 1 verde rugoso, que es el único verde rugoso. Llevamos 15 y por ahí nos falta este creo que no lo había tomado en cuenta, que es amarillo liso. Entonces aquí son 10. 10. Entonces de fenotipos tenemos 10 amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 2 verdes lisos y un verde rugoso. Esos son todos los fenotipos que tenemos. O sea, ¿cómo se interpreta esto? Vamos a tener mayor probabilidad de tener amarillos rugosos. Después le seguiría con una menor probabilidad amarillo rugoso, después verde liso, y el que tiene la menor probabilidad de expresarse en estas condiciones es el verde rugoso. ¿Sí? Así es como quedarían pues bueno, estas combinaciones, ¿vale? O este ejercicio específicamente. Y ya para terminar el día de hoy, nada más recapitulando un poco, tenemos la primera ley de la genética, donde nos dice que si se cruzan 2 razas puras, el 100% de los hijos van a ser idénticos, perdón, entre sí, pero fenotípicamente idéntico a uno de los progenitores. ¿Sí? Eso es si cruzamos 2 razas puras, ¿sí? Como ahí se muestra. O sea, el chicharito blanco contra el chicharito rojizo. Si se cruzan y son razas puras, todos los hijos van a ser de color blanco, chicharitos del Real Madrid, ¿no? La segunda ley nos dice que si tomamos 2 de esos hijos de la F1, los cruzamos, el carácter que quedó relegado, es decir, el color rojo, tiene un 25% de probabilidad de expresarse en la segunda generación. Y la tercera ley pues, nos dice que los caracteres que son distintos no tienen una influencia en su expresión. Eso es lo que dirían básicamente estas leyes de la genética, y que se pueden determinar estas probabilidades por medio de los cuadros de Punnett o de estos cuadros de cuadrícula gamética que acabamos de hacer ahorita, y que, pues bueno, a final de cuentas es ver si nada más es un carácter, si son 2 caracteres, es decir, que tenemos 2 letras distintas, va a ser una matriz de 4x4 con 16 combinaciones. Si nada más es un carácter, vamos a tener un 2x2, es decir, vamos a tener 4 posibles combinaciones. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, el día de hoy, pues bueno, sería todo con respecto a esto. Voy a habilitar una actividad donde son problemas de genética. Estos problemitas les van a decir con qué se está cruzando, cuál es el carácter dominante, cuál es el carácter recesivo, para que ustedes hagan estas cruzas, estos cuadros de esta cuadrícula gamética y hacer, por ejemplo, por ahí les puede pedir. Si no sé, si una persona se cruza con otra con determinados genotipos que codifican para cierto carácter, ¿cuál es la probabilidad en la F2 de que salgan con ojos verdes? Entonces, lo que tienen que hacer, partir de los originales, hacer una cruza, tomar 2, que sería la F1, y tomar otros 2 y hacer otra cruza, que sería la F2. Más o menos en ese estilo, bajo esta temática, están estos ejercicios de cuadrícula genética. Pero para que puedan entender estos ejercicios, tienen que entender primero esto. De todas maneras, esta sesión queda grabada por si alguno de ustedes tuviera también alguna duda, que la vuelvan a checar y desahoguen por ahí sus dudas con respecto a estos ejercicios que acabamos de hacer. ¿Sí?
Entonces, como les digo, si no hay ninguna duda, pues bueno, sería todo. Entre hoy y mañana, yo creo que lo más seguro es que mañana habilite esta actividad para que la puedan hacer con tiempo y detenimiento. Y nos vemos el miércoles de la siguiente semana para checar ya los últimos temas pues ya del semestre y que es la parte del dogma central de la biología molecular y un poquito de biotecnología. Ya con eso terminaríamos.